Este programa de formación está orientado al análisis de estabilidad de taludes desde el punto de vista de talud que existe en condición natural o en condición artificial y según lo que arroje dicho análisis, las medidas de estabilización o protección de dicho talud. Ese es el primer módulo del programa. Ya luego que avanzamos, nos vamos a ir al análisis y diseño de elementos de contención, específicamente el área de muros y pantallas. Y dentro del proceso de análisis y diseño incorporaremos la acción sísmica. Es un programa que inicia el 3 de noviembre, tiene una duración de 6 semanas, modalidad totalmente online. Y en dicho programa vamos a estar utilizando diferentes herramientas que son del área geotécnica, del área estructural y vamos a estar utilizando normativa de referencia porque vamos a poder efectuar diseños que están cónsonos o se adaptan a la filosofía que típicamente se sigue para el área de edificaciones como tal y todo lo que implica el diseño estructural. Por ejemplo, en muchas de estas cosas tenemos que recurrir a códigos como el AC318, por ejemplo. Desde el punto de vista de acciones podemos estar trabajando con AC7, pero hay un área donde se le ha prestado mucha atención al análisis de estabilidad de talud y los elementos de contención, pantallas, anclajes, etcétera, que es el área de puentes. Entonces vamos a estar trabajando con el AASHTO RFD. Sin embargo, hay una documentación importantísima que estaremos utilizando. Ya el día de hoy el profesor Álvaro hacía referencia a algunos de estos documentos, que son la documentación derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, que durante los últimos años, los últimos 20 años, han estado publicando, un poco más de 20 años, han estado publicando información de diseño que en algunos casos no es necesariamente una norma, pero son unos documentos técnicos muy, muy completos para poder desarrollar este tipo de diseños. Además que lo van actualizando constantemente y literalmente reflejan el estado del arte en diseño de cimentaciones, elementos de contención, estabilizaciones, ingeniería geotécnica y de cimentaciones en general. Entonces vamos a estar trabajando mucho con algunos de estos documentos de igual forma. Cuando se aborda el alcance de este programa, cuando ustedes cursan este programa, ustedes van a poder efectuar el cálculo de presiones de tierra, análisis de estabilidad de taludes, según proyectos reales. Ahí vamos a tener algunas sesiones donde vamos a mostrar casos de análisis de estabilidad de taludes reales, casos donde los análisis arrojaron resultados positivos, casos donde el análisis implicó algún procedimiento de estabilización en particular. Vamos a ver cómo incorporar la acción sísmica. Vamos a ver las dos grandes metodologías, el manejo de los coeficientes pseudostáticos, que se siguen utilizando mucho en la práctica, pero también el cómo llevar esto a una herramienta un poco más potente ya con análisis tensión de formación mediante elemento finito. Vamos a efectuar diseños de técnico estructural de muros y pantallas para contención de tierra. Vamos a incorporar la acción sísmica en el diseño de tales elementos, que ocurre con la teoría de Mononovio-Cabe, que todavía sigue establecida en los códigos, pero ya que se ha dicho de esta teoría con el pasar de los años también. Interesante porque estamos esperando en poco tiempo que puede existir ya ciertos cambios en relación a la teoría de Mononovio-Cabe, porque ya la investigación ha demostrado que es una teoría que no necesariamente refleja completamente la condición real de los elementos de contención. Ya dentro del programa se explicará un poco más esto, más detalle, incluso un poco las investigaciones, el estado del arte y hacia qué dirección nos dirigimos desde el punto de vista de interacción sobre la estructura con contención lateral o en el área de contención lateral. Y un punto interesantísimo es que se aborda todo lo concerniente a análisis de estabilidad de excavaciones. Allí vamos a incorporar el proceso constructivo. Hablar de una excavación no es simplemente decir, bueno, son 6 metros, ok, yo modelo 6 metros de excavación y veo qué ocurre. No, acá entendemos el proceso constructivo. Hay fases. Dependiendo de las diferentes fases, puede que se requieran el uso de anclajes. Estos anclajes pueden ser pasivos, pueden ser activos, pueden ser provisionales, pueden ser definitivos. Entonces, a partir de todo esto, vamos a involucrarnos con todo el tratamiento del terreno desde el punto de vista de excavación, modelar la excavación y diseñar los elementos de contención o de soporte de dicha excavación. Como les decía, vamos a estar trabajando mucho con la herramienta Geo5. Vamos a ver algunos ejemplos demostrativos con la herramienta SIPE para el área de contención y vamos a utilizar también la herramienta SAP 2000 para elementos de contención, algunas
En algunos casos, el estructural quiere modelar de repente algún muro en cantilever con SAP 2000 o algo de esto. Y bueno, vamos a ver algunas aplicaciones en esa área. Y todo este proceso de taludes, elementos de contención y excavaciones implica obviamente un proceso constructivo, un control de calidad. Entonces, vamos a ver cuáles son esas recomendaciones constructivas en los procesos de estabilización, construcción, muros, pantallas y todos estos componentes que estamos indicando. Como les he dicho al comienzo de la presentación, a lo largo de este programa usted puede aplicar para certificarse como modelador GEO5 en el área de taludes, muros y excavación. En esta certificación, ustedes van a obtener un título, un aval técnico que otorga directamente la casa Fine Software GEO5, que produce GEO5 en República Checa, conjuntamente con Sísmica Institute en Barcelona, España. Me voy un poco al alcance de la certificación y luego me voy al temario. A lo largo del programa, del programa de formación, ustedes van a poder manejar mediante licencia educativa completa el módulo de presiones de tierra, estabilidad de taludes, pilote antideslizantes, muros de gravedad, muro en cantilever, gavión, muro de suelo reforzado, muros pantalla. Hay un módulo para diseño y un módulo para verificación. El módulo de verificación es increíble porque incorpora todo el comportamiento, tensión de formación, la interacción con el terreno, un módulo muy, muy potente, y el módulo en elemento finito. El día de hoy estamos hablando específicamente de taludes y le voy a mostrar unos modelos con taludes, con análisis convencional de taludes mediante equilibrio límite y algo de tensión de formación mediante elemento finito. Pero luego vamos a tener otro seminario que estará más orientado a excavaciones y allí le mostraré un poco el resto de los módulos que estaremos analizando. Fíjense que para optar a esta certificación, ustedes deben completar 3 proyectos. Un primer proyecto que es de evaluación de estabilidad de taludes, propuesta de estabilización mediante el uso de pilotes antideslizantes, de manera que este es un primer proyecto que se debe entregar como parte del alcance para optar a la certificación. Luego se sigue en paralelo viendo el contenido del programa para poder entregar un segundo proyecto que consiste en desarrollar un caso mediante el módulo muro de gravedad y muro en cantilever, y luego al final deben completar un tercer proyecto que es de análisis y diseño de elementos de contención mediante el uso del módulo muros pantalla. Fíjense que para optar a la certificación, la nota mínima aprobatoria es de 7 puntos en base de 10. A lo largo de este programa, como les digo, mientras vamos revisando el contenido, la idea es que ustedes van utilizando el software, van utilizando la herramienta, mientras van visualizando todos los conceptos, el manejo de la normativa, revisando todos los documentos de cálculo manual y tutoriales. Siempre dejo claro en estos seminarios que nuestra forma de trabajo es como se observa hoy en este seminario. El profesor Álvaro al principio ha explicado todo el comportamiento conceptual de la forma en la que hacemos los análisis de estabilidad de taludes, cuáles son los parámetros involucrados, el aspecto en el tratamiento de las variables, y luego es que podemos ir a una herramienta de cálculo. Entonces, si echamos un vistazo al contenido, vamos a ver, fíjense, un primer módulo de análisis de estabilidad de taludes y vamos a ver todos los métodos de análisis de estabilidad de taludes, los que se utilizan en la práctica, tanto los que se corresponden, los métodos clásicos del equilibrio límite para superficies circulares, como los de superficie poligonal, los que son más recomendados para suelos homogéneos, los que son más recomendados para suelos heterogéneos. El profesor Boyero el día de hoy ha hecho referencia a algunos de los más importantes, de los que sirven de base para el desarrollo de la gran cantidad de los métodos que se utilizan internacionalmente. La incorporación de la acción sísmica, el manejo de análisis de taludes en suelos residuales, y vamos a ver entonces ejemplos basados en equilibrio límite y hacer comparativas con la herramienta. Una de las cosas interesantes es eso, ¿no? Que hacemos cálculo y siempre vamos a estar comparando con el software GEO5. Y siempre menciono también interesante que antes de yo ir a una herramienta en elemento finito como esta, por ejemplo, yo debo entender lo que es un modelo constitutivo avanzado, porque muchas veces se cree que yo voy a ir a una herramienta como esta, voy a dibujar el talud y voy a decirle analizar y voy a obtener los resultados de forma mágica. Resulta que antes de hacer eso, yo debo entender lo que es un modelo constitutivo, pero en la práctica, tanto en la práctica de docencia como en la práctica profesional y de investigación, me he conseguido con que antes de llegar al modelo constitutivo avanzado, muchas veces el ingeniero que no trabaja con esto todos los días tiene que recordar conceptos como, por ejemplo, el manejo del círculo de Moore. Ya hoy el profesor Boyero mostraba
lo que sería el modelo de Moore-Coulomb para analizar el mecanismo de falla o el modelo de falla que sirve de base al modelo constitutivo de Moore-Coulomb, que es uno de los más utilizados a nivel internacional, y parte de entender cómo funciona el círculo de Moore. Entonces, en este tema a mí me gusta mucho porque se aborda las nociones básicas de teoría de elasticidad y manejo del círculo de Moore para luego explicar cada modelo constitutivo avanzado, para luego poder ir a la herramienta y modelar mediante elementos finitos un talud, por ejemplo, y empezar a aplicar cargas, acciones y todo esto, ¿ok? En el segundo módulo nos vamos a concentrar en el diseño técnico de elementos de contención de tierra. Vamos a manejar todo lo que es teorías de empuje, Rankine, Coulomb, los tipos de muro y elementos de contención lateral, procedimientos para diseños técnicos de muros de contención, comportamiento y procedimientos de diseño de elementos de contención de tierra, aplicando teoría Mononovio-Cabe. Vamos a ver el alcance, las limitaciones a las que les he hecho referencia. Ejemplos para efectuar el diseño geotécnico de elementos de contención de tierra y ejemplos para efectuar el diseño sísmico y cómo incorporar la acción sísmica en el diseño de estos componentes. A lo largo de todos estos temas es que estaremos revisando en simultáneo los tutoriales para poder poner en práctica estos componentes y que puedan ir entregando sus respectivas evaluaciones. De por sí, en este programa se ve una primera sesión de bienvenida, de inicio de tópicos, y ya a la siguiente sesión ya estamos hablando del alcance del primer proyecto, ¿ok? Para que tengan en cuenta que es un programa donde ya desde el comienzo estamos resolviendo casos y estamos analizando casos reales y ya poniendo en práctica esto también para poder optar a esta certificación. Luego tenemos un tercer módulo de diseño estructural de elementos de contención de tierra. Acá vamos a manejar el criterio A6318 y el criterio AASHTO-LRFD. Luego vamos a ver unos ejemplos detallados de forma manual para diseño estructural de elementos de contención y recomendaciones constructivas. Luego, en el cuarto módulo, vamos a ver diseño de muros de gravedad en voladizo y estribos de puente. Interesante porque vamos a poder tocar ese elemento de contención particular muy utilizado en el área de puentes, porque además la herramienta Geo5 tiene un módulo que es de estribo de puente. Entonces, vamos a ver esos tutoriales de cada uno de esos componentes y cuando lleguemos al estribo de puente, vamos a ver un caso de estribo apoyado sobre zapate y apoyado sobre pilote. Primero, entendemos cómo funcionan los de gravedad, los muros en voladizo con contrafuerte y ya luego vemos qué ocurre con los estribos y la aplicación del código ASHTO-LRFD. Luego, en el módulo 5, vamos a ver lo concerniente a excavaciones, recomendaciones de excavaciones a cielo abierto y arriostrada, qué hay que hacer en cada caso, cuáles son las recomendaciones generales cuando incluso llegamos al sitio. Si estamos en el área geotécnica, incluso también vamos a ver algunas recomendaciones generales que puede utilizar el ingeniero geotécnico en sus reportes como tal. O sea, vamos a ver mucho de esto para luego abordar ejemplos de diseños de anclaje en pantallas atirantadas y estabilidad de pantallas por el método de rótulas. Entonces, vamos a hacer el cálculo manual y luego lo vamos a reproducir en Geo5 para también ver las comparativas, qué podemos hacer de forma manual y en qué momento el método manual ya comienza a tener limitaciones desde el punto de vista de interacción sobre la estructura y ya obviamente con criterios sólidos poder aprovechar el beneficio de la herramienta. En el módulo 6 vamos a ver el diseño de elementos de contención lateral con Geo5, ya la aplicación de otros módulos como son contención con pilote antideslizantes, muro claveteado, suelo reforzado, muros de gaviones, muros pantalla y la verificación de muros pantalla, que ya es un módulo mucho más potente y que vamos a tener la oportunidad también de echar un vistazo en un próximo seminario antes del inicio del programa. En el módulo 7 vamos a ver diseño de elementos de contención por el software CIPE y SAP 2000, lo que les decía. La herramienta CIPE tiene unos módulos interesantes para diseño de muros en ménsula, muros de sótano y muros pantalla. Vamos a ver unos ejemplos también. Tiene la gran ventaja que es un software diseñado para ingenieros estructurales y tiene el gran beneficio de que suministra planos de detalles, cómputos métricos, detalles de armado. Entonces, es una herramienta muy potente en ese aspecto, ¿no? Y lo que les decía, muchos casos dicen, oye, yo quisiese modelar un muro mediante SAP 2000. Bueno, acá vamos a ver cómo se hace si alguno quisiese reproducir ese tipo de análisis. Y luego vamos a tener un módulo de recomendaciones constructivas, inspección y control de calidad, en el que abordamos un poco el cómo desarrollar estas memorias de cálculo, cómo producir los planos de detalles, cómo dar una recomendación general para un proyecto, recomendaciones constructivas en procesos de estabilización de taludes, inspección y control de calidad.